Buenas tardes. Pues muchas gracias por asistir a nuestra cita de Jornadas de la Memoria, un espacio que tenemos cada mes en la Cinemateca Municipal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el Archivo de Telemedellín. En la ciudad tenemos varios archivos de televisión, los dos principales son Teleantioquia y Telemedellín, y hoy hemos querido que Adriana y nos muestre todo ese proceso que ha venido haciendo de estos 22 años, que son 22 años en los que has estado, ¿cierto? Estos 22 años en el canal, en donde existen pues archivos de los últimos 22 años de registros de la ciudad y de eventos diferentes, pero queríamos especialmente que invitar este canal por dos razones. La primera, pues todos sabemos que en Telemedellín hay un archivo, pero no sabemos cómo funciona, si todos los ciudadanos tenemos acceso a él o no, cuáles son las características para acceder, cuáles son los contenidos. Y lo segundo, que por conocimiento propio, pues sé que es un archivo que ha tenido un trabajo impecable pues con respecto a la conservación de los documentos audiovisuales y a los procesos técnicos de clasificación y digitalización. Entonces, bienvenida Adriana, bienvenido Luis Alirio, que nos va a acompañar también como hablándonos sobre las imágenes que vamos a ver y yendo y viniendo yendo hacia el pasado y recordando la ciudad que teníamos cuando empezó el canal y la que ha ido registrando, y hablando un poco con ustedes, pues pueden intervenir en cualquier momento sobre estos archivos y sobre la importancia de estos archivos audiovisuales para la ciudad. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Cadavid, llevo en Telemedellín 22 años, en los cuales hemos conservado la historia de nuestra ciudad, lo más que se ha podido, pues porque en las administraciones a veces hay altibajos donde no se puede archivar como uno quisiera todas las imágenes, y me gustaría que empezáramos viendo un video de lo que fue la ciudad en 1997 en la llamada Plaza Cisneros.
Bueno, para todos los que vivieron en esta época, que es hace ya bastantico, antes de ser esto el Parque de las Luces, antes era una manga verde y antes de eso era la Plaza de Mercado de Medellín. No tenemos de las de antes porque Telemedellín empezó en el 97, entonces tenemos la historia del 97 hacia adelante. ¿Qué más les digo yo? Pues ahí se ve la transformación que hemos tenido y por eso se llama la ciudad perdida, porque nunca va a ser la misma, la ciudad está cambiando constantemente y nosotros somos los encargados de conservar esta historia. ¿Qué quieres decirnos tú, Luis, respecto al video? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alirio Calle, periodista, trabajo en Telemedellín hace 15 años, en realidad 14. Y bueno, trabajé en Teleantioquia también mucho tiempo. Me ha tocado pues dirigir noticieros y muchos programas de opinión, educativos, me ha tocado hacer documentales para los que pues he tenido que recurrir a los archivos para contar historias. Mire, lo que yo pues pretendo más que exponer cosas aquí es como compartir un poco como una reflexión sobre la importancia de esto, que yo creo que todavía no tenemos como una conciencia clara en Medellín, en particular las instancias o estamentos que deciden cosas y que están contando cosas. Pues hay muchas fotografías de Medellín que se conservan principalmente en lugares como la Biblioteca Pública Piloto, y gracias a fotógrafos memorables, de los cuales tenemos referencias, unos más que otros, de estas personas. Un archivo propiamente visual de la ciudad, pues digamos que con cierta organización que tiene en sí misma muchos vacíos. Pues la historia de un archivo visual de Medellín es casi la historia de los canales regionales. Pues el primer canal regional fue Teleantioquia, que salió al aire en 1985, o sea, hace 34 años. Eso llevamos nosotros, digamos, como de tiempo recogiendo imágenes visuales, digamos, imágenes en movimiento de la ciudad. Yo he percibido a lo largo del tiempo que me ha tocado, pues como la experiencia que he tenido como comunicador y periodista, es que yo, por ejemplo, yo personalmente hubiese querido saber más de archivos antes que de periodismo, ¿cierto? O sea, antes de ser periodista hubiera querido tener una formación en el manejo y conservación de archivos, porque ahora veo yo la gran importancia y necesidad de poder tener unos archivos bien clasificados, bien tenidos, para beneficio de muchas cosas. Es decir, no solo de contar historias, sino de decisiones urbanísticas, del desarrollo mismo de la ciudad, de los cambios. Todo eso debería servir para nosotros tener una mejor, es decir, para que cada paso que se dé siempre en función de una mejor ciudad, fundamentados en lo histórico. Yo tengo para mí que nosotros poco valor le damos a la historia, y sobre todo a la historia nuestra propiamente. Y más a partir del año 82, cuando bajo el gobierno de Belisario Betancur desaparecen de las escuelas la enseñanza propiamente de la historia, ¿cierto? Y la historia entra a formar parte de una materia ahí medio gaseosa que se llama sociales,
en lo que se ven algunas, en lo que los estudiantes simplemente tienen información de algunos datos históricos sin mucha consistencia y sin mucha posibilidad de analizar nada. Nosotros no tuvimos, cuando empezaron los canales regionales, pues Teleantioquia fue el primero y toca pues referirse necesariamente a Teleantioquia como canal, como el primero en el país. No tuvimos una conciencia ni una formación para tener en este momento un buen archivo, no solo de 22 años que lleva Telemedellín, sino de 34 años que lleva Teleantioquia. Deberíamos tener un archivo consolidado riquísimo, porque en estos 34 años, lo que hace que existe el canal regional, han pasado cosas en Medellín y ha habido transformaciones de gran importancia. Pero por ese vacío, esa falta, por un lado de conciencia y por el otro lado de formación e información, no contamos con un archivo. Todavía hoy en día cuesta trabajo encontrar una imagen sobre hechos específicos de la ciudad en 1986, por ejemplo, cuando ya existía el canal regional. Vaya pues, encuéntrelas, ¿dónde están? ¿Cierto? Hay situaciones, cambios de edificios, demoliciones, construcción de calles, cambios de calles, ampliaciones, que se hacían cuando ya había manera de tener un archivo, de un archivo bien hecho y bien llevado. Eso pues, desde luego, y es a lo que uno aspira, que nos vayamos dando cuenta de la necesidad y la importancia que tiene tener y llevar archivos visuales bien llevados. Eso es responsabilidad de los canales de televisión, de las productoras, de todo el que trabaje hoy con ese tema. Debería ser una responsabilidad que cada quien que tenga trabajo visual, con lenguaje audiovisual, como decimos a veces, los que trabajan en cine, en televisión, haciendo videos, que tienen productoras, canales, tener como esa conciencia de lo que esto significa. Es que, miren, ustedes entenderán lo que significa esta clase de archivos simplemente cuando ven una fotografía antigua del abuelo. Y uno viendo la fotografía, más las palabras de la mamá o del papá o de yo no sé quién diciéndole a uno cómo era ese abuelo, uno siente una conexión curiosa, extraña con ese personaje, y uno siente que uno forma parte del ambiente en el que estaba ese personaje. O sea que estos archivos para conocimiento de la historia son fundamentales, son esenciales. Cuando hablamos del alma, digámoslo así, de una ciudad, de la cultura de una ciudad, de la forma de ser de una ciudad, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo creo que ya le estamos dando un valor importante a este tipo de cosas, a estos archivos, que deben ser considerados como tesoros. Igual que las bibliotecas, hay bibliotecas en el mundo intocables por lo que contienen, por la historia, ¿cierto? El video y la fotografía, pero sobre todo el video, tiene, digamos, características muy distintas a la mera letra escrita, ¿cierto? Nosotros decimos, pues, contamos con la historia, hay historiadores que han contado, hay muchos libros de historia, podemos consultarlos, podemos ir a ellos. Pero la verdad es que, hombre, la historia, no nos llamemos a engaño, la historia está cruzada por las creencias, las ideologías, la política, bueno, hasta las religiones. Y el video, este tipo de archivos, tiene características que la letra escrita no tiene. Entonces esto es cada vez
mucho más valioso para una interpretación más cercana a la verdad de la historia nuestra. Mire, un pueblo sin historia no como que sabe para dónde va. Eso se ha repetido miles de veces. Uno tiene que saber de dónde viene para poder saber dónde va. Y este tipo de archivos que ya existen no solamente en los canales, las universidades tienen archivos visuales, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, y no solo donde existe comunicación social. Las universidades han venido trabajando en esto y han venido conservando material que se ha venido haciendo, que se ha venido grabando durante el último tiempo, como les digo, los últimos 34, 35 años. Es una información que toda la ciudad debería velar por cuidar, porque eso se cuide, porque eso esté ahí. Miren, nosotros hemos tenido incluso problemas para conseguir imágenes para ilustrar momentos de la historia de Medellín en determinados casos informativos incluso. Después de haberlas tenido en las manos y ya es muy difícil encontrarlas. A mí me tocó dirigir un noticiero entre el año 89 y 2003, 2004, y muchas de las imágenes que pasaron por mis manos como director de ese noticiero, yo no sé dónde están, yo no sé buscarlas. Eso averigua uno cosas y no encuentra ciertas imágenes que se recuerdan. Entonces eso está hablando de la falta de información y de formación para haber conservado un archivo y tener hoy, digamos, esa posibilidad. Las imágenes, es decir, los archivos, este tipo de archivos no solo sirve para volver a la historia de la ciudad, para mirar la transformación de la ciudad, sino que en materia informativa son sumamente valiosos, ¿cierto? Si nos ponemos a recordar, por ejemplo, situaciones económicas vividas por la ciudad, estos archivos han de ayudarnos a entender mucho mejor eso que vivimos. Si nos ponemos a acordarnos de la época de Pablo Escobar, estos archivos han de darnos mayor claridad, y más con un tema como ese, ¿no? Que es difícil de tratar y que es muy propio para uno dar sus propias opiniones y para que la ideología, digamos, y las afirmaciones e informaciones tendenciosas se filtren. La imagen es de gran ayuda para evitar ese tipo de cosas. Hay imágenes, hay archivos, pero no la totalidad o no lo que deberíamos tener, porque teníamos las posibilidades, eso se grabó, eso se hizo, no se cuidó lo suficientemente bien. Y mal que bien, hay algunas cosas rescatables que el cine puede aprovechar, el trabajo de documentales, ahora hay ya cada vez más, hay más documentalistas, más personas encarretadas con el cine, que han de acudir a archivos de esta naturaleza para poder contar una historia bien contada. Entonces, bien mirado, estos archivos son esenciales para labores de ese tipo, histórico y periodístico principalmente. En lo periodístico, por ejemplo, son fundamentales para hacer seguimientos a ciertas informaciones, ¿cierto? Promesas que hicieron los políticos. A veces uno no tiene la manera de demostrar que los políticos han mentido toda la vida, porque no tenemos cómo mostrar las promesas que hicieron y no están, no sucede, ¿cierto? No se puede ver porque no está el archivo, habiendo tenido la oportunidad de tenerlos. Pues eso en materia informativa. En cuanto a lo que es la transformación de la ciudad, los archivos, pues el solo ver un video de la ciudad, y que los hay, pues porque no quiero decir que solamente hay archivo visual desde cuando vino Teleantioquia, no, antes había gente que grababa cosas cuando no teníamos canales regionales ni locales, archivos que no se sabe dónde están, otros que han llegado a instituciones como la Piloto, por ejemplo, y algunos archivos privados que hay por ahí.
Pero es impresionante ver un video de cuando empezó a formarse el barrio Santo Domingo Sabio, por ejemplo, que fue uno de los primeros asentamientos de invasión de gentes que venían principalmente de los pueblos del campo, ¿cierto? Y ver una imagen de Medellín hoy y todas estas laderas inundadas de habitantes. Entonces comprende uno, casi sin necesidad de que nadie le explique nada, la transformación que ha sufrido Medellín durante los últimos 40, 45 años, transformación que da cuenta de los problemas sociales, las dificultades, y hasta se explica uno la misma violencia que hemos vivido solo con ver las diferencias de imágenes de lo que eran las laderas de Medellín hace 45 años y lo que es hoy. Es impresionante la comparación de cómo esta ciudad, de lo que pasó en apenas 45 años, ¿cierto? Ciudades que tienen miles de años, como París, como Barcelona, como Londres, se han demorado todos esos años para crecer lo que han crecido. Y uno mira lo que ha sido Medellín a la vuelta de 40 años y es de veras impresionante. Entonces, este tipo de archivos, lo que quiero decir finalmente es que es necesario que tomemos conciencia de la importancia que tienen, de la necesidad de cuidarlos. Así Telemedellín no sea de nosotros, pero no sé, hay que buscar las maneras a través de instituciones, de las universidades, de grupos de presión, de empresarios, qué sé yo, para que este tipo de cosas, que haya una actitud diferente de la ciudadanía frente a esto, y que la gente que graba cosas todos los días tenga la conciencia de guardar, de archivar, de mostrar. ¿Aló? La historia es necesaria para podernos entender y para poder visibilizar la ciudad que deberíamos tener, la sociedad que deberíamos tener. Eso es necesario. Pues hay gente y tenemos como una mentalidad extraña con el pasado, como que el pasado pasó y ya, y punto, y no importa, importa el presente y lo que vendrá. No, el pasado es clave de lo que somos. Y lo que somos está determinando lo que seremos. Entonces, eso es necesario para el desarrollo de una sociedad. Nosotros vemos aquí, acabamos de ver una imagen que nos muestra Adriana sobre lo que era la Plaza de Cisneros. Eso ya genera una conciencia de historia, esa sola imagen, ¿cierto? Ahora piensen en todas las que puede haber. Entonces, insisto finalmente en que este tipo de cosas es necesario cuidarlas como hemos cuidado los libros de historia, todos los archivos, y ahora que existe esto de la Cinemateca Municipal de Medellín y bueno, y hay otra cosa que no sé si es afín a la Cinemateca, que es la Comisión Fílmica, qué sé yo, no sé si eso tiene que ver, para que la historia visual de Medellín se organice mejor, pueda ser consultada, todo el mundo, pues por lo menos la gente que más lo necesita pueda tener acceso a esto, para que nosotros podamos reconocernos. Eso es importante, hombre, a la hora de construir una ciudad, de construir una sociedad, de cambiar cosas, de trabajar para cambiar actitudes, para cambiar maneras de ser. Esto se hace fundamental, y más cuando hay tanta crítica ahora sobre cómo somos, cómo nos han tratado, cómo nos han gobernado, qué cambios hemos tenido, hacia dónde vamos. Bien mirado no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos como idea, no tenemos muy claro, y eso ha sido, y para mi modo de verlo, es porque hemos visto nuestro propio pasado a retazos, ¿cierto?
Se pone uno a ver ahora que se conmemoró el 20 de julio, ahí viene el 7 de agosto que conmemora los 200 años de la batalla de Boyacá, lo que eso significó, y uno se da cuenta de la tremenda ignorancia que hay sobre estos hechos. ¿Eso qué fue? ¿Eso para qué sirvió? ¿Eso por qué lo conmemoramos? Entonces, no sé, digamos que esta conversación que tenemos hoy en torno de este tipo de archivos sirva para en otras ocasiones insistir en esto, en la enorme importancia y el valor que tiene esto. Es decir, es que esto, como dice un amigo mío de ciertas cosas, esto vale tanto que no cuesta nada. Es decir, es que no hay plata que lo cueste, que lo valga. Entonces, ese es como, pues, inicialmente mi reflexión o el comienzo de una reflexión sobre esto, y eso de pronto como para abrir la posibilidad de que ustedes pregunten, comenten, digan, o que Adriana continúe con sus videos. Como dice Luis, que la importancia de conservar las imágenes, pero a mí más que las imágenes en sí son los metadatos. Yo hablo como archivista que soy, administradora documental, que él dice a veces que las imágenes no se encuentran y puede que estén, pero no tienen la descripción correcta para uno encontrarlas en la base de datos, o no hay base de datos donde estén soportadas, y esto es importantísimo para uno encontrar las imágenes. También pasa mucho que las descripciones se van desactualizando. Voy a poner un caso que pongo yo mucho aquí. Cuando yo describía las imágenes en el 97 ponía gamines en la calle, y ya no se puede decir gamín. Después fueron indigentes, después fueron, ¿cómo se llamaban? Bueno, una cantidad de términos. Ahora les tenemos que decir habitantes de calle, porque las nuevas personas que van llegando, los jóvenes que van llegando a los canales de televisión, ellos ya no le van a pedir a usted un gamín. Entonces usted en la base de datos usted ya tiene que poner habitante de calle. Entonces uno tiene que ir actualizando, como se actualizan los formatos de televisión, se actualizan las bases de datos, se actualiza la forma de manejar todo este conjunto de cosas que hace que un archivo sea funcional o no lo sea. Entonces en Telemedellín lo que hemos tratado durante estos 22 años es de ir a la par tenemos que irle metiendo. Ahora ya manejamos disco óptico, pero nos tocó la época del 3/4, del Betamax, del Betacam, del VH, y ya nos tenemos que ir actualizando, porque si no nos vamos quedando en la historia y se nos van quedando las cosas recogidas. Entonces tenemos que saber cómo los vamos a encontrar. Esto es importantísimo, los metadatos, saber cómo se describe, saber cómo se hace para encontrar la historia que tenemos perdida de la ciudad. Yo tengo, por ejemplo, ahí un archivo de Juanes, que lo puse ahí porque fue un concierto que Juanes hizo en San Juan, y eso se llenó de muchísima gente, y los practicantes ahora no lo habían visto, y yo lo estaba viendo ahí, se sentaron y me hicieron una plana completa de ¿por qué no nos tocó esto en la época? Y yo les decía, y apenas dice concierto de Juanes en San Juan. Yo sé que es concierto de Juanes en San Juan, pero si yo en 2 o 3 años me voy, ellos no van a saber cómo lo encuentran. Entonces yo tengo que pensar con la mentalidad de un futuro, con la mentalidad de cómo las personas que están llegando van a descubrir y a desenterrar todas esas imágenes que les pueden servir para realizar cualquier tipo de documental, cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de historia. Ponelo. Espérate, antes de que lo pongas, aprovechando lo que está diciendo Adriana, preguntarte, que es una pregunta que se hacen muchos realizadores y muchos investigadores. ¿El archivo de Telemedellín es público? ¿Qué tipo de acceso tiene? ¿Cómo pueden
cómo se hace la solicitud para tener unas imágenes, porque en estos días unos chicos querían presentar un proyecto y entonces dijeron no podemos acceder a las imágenes de Telemedellín. Entonces hay un poco de, pues no de ignorancia, sino que no hay como precisamente por esto queríamos hacer este programa. La gente no sabe que en Telemedellín, que los archivos de televisión primero no es que deban ser autogestionables, sino que en la medida de lo posible las imágenes hay que venderlas para poder mantener un archivo que es súper costosos todos los procesos, pero entonces como que hablemos un poquito de eso, porque yo sé que muchos jóvenes han estado pues como con la pregunta. La inquietud, listo. Mira, Adriana, el archivo de Telemedellín es de Telemedellín, pues que es un canal sin ánimo de lucro. Entonces conservar las imágenes es costoso porque tienen requerimientos de aire acondicionado, estanterías metálicas, temperaturas adecuadas, 3 personas que están constantemente catalogando, sirviendo a la entidad, tienen pues como muchas ocupaciones y todo esto. Entonces hay unas tarifas establecidas para las personas que estén realizando algún producto audiovisual, y las tarifas son asequibles. Entonces nosotros atendemos a las personas, simplemente deben enviar un correo diciéndonos, nosotros le pasamos la cotización y ya ellos acceden a las imágenes, las pueden ir a visualizar, se les dice que se tiene respecto a lo que van a realizar y se les colabora con esto, pero sí deben pagarlas. Eso está establecido por resolución. ¿Y cómo son las tarifas? ¿Las tarifas según qué? Imagino que cobran por tiempo, pero según el proyecto que se vaya a hacer con las imágenes. A ver, nosotros tenemos establecidas tarifas de acuerdo a la antigüedad. Por ejemplo, de antes del 2000 para atrás son más costosas porque se han demorado más para su consecución, catalogación, para todo esto. Entre el 2010 y el 2015 tienen otras tarifas y ya en la otra tiene otra tarifa, pero la diferencia es baja en realidad. Y se venden por minutos, se les hace una carta donde no se ceden todos los derechos porque los derechos siguen siendo de Telemedellín. Incluso un señor en estos días compró un minuto de imágenes y nos decía que las teníamos que borrar de la base de datos y nosotros le decíamos no, Telemedellín no pierde los derechos. Entonces pues hay que tener claridad sobre muchas cosas cuando uno vende imágenes. Ahora más que todo cuando sale gente ahí que está involucrada en las imágenes, porque como ya hay tantas trabas para usar imágenes y todo esto, entonces espero que haya quedado claro, Adri. Que no tengo otra pregunta, al contrario, Telemedellín compra imágenes. Telemedellín no compra imágenes, ¿no hay con qué? Pues tendría que ser que los contrataran para hacer un documental y se tuvieran que comprar, pero lo pagaría el que los contrató, pues, porque es difícil. Pero hay que decir que es un canal público, canal local público, cuyo socio mayoritario es la alcaldía, ¿cierto? Pero la alcaldía no determina la programación, ni los contenidos del noticiero, ni de los programas, ¿sí? Pues a mí no me llega una directriz de la alcaldía, usted tiene que hacer esta entrevista de tal manera. No. De hecho, pues, pero es decir, si es un canal público, lo mismo en el caso de Teleantioquia, el socio mayoritario de Teleantioquia es la gobernación de Antioquia. Otro es el IDEA, entonces son canales que pertenecen pues al Estado, ¿cierto? Pero eso no significa que el Estado ponga los contenidos. Es decir, sobre eso ha habido muchas críticas y muchas cosas, pero, es decir, lo mismo pasa con los canales privados. Son más comerciales, sí, pero igual
Pues yo he sido periodista mucho tiempo y he trabajado para canales, para empresas privadas y para empresas públicas, pues, para compañías públicas, y las dificultades de información son las mismas, ¿cierto? Entonces, eso ya es otro debate y otra cosa del gran calado. Pero sí, Telemedellín pues jurídicamente funciona así, es una empresa, ¿cómo se llama esto? O sea, no tiene la calidad de una secretaría, sino de una empresa, ¿cómo se llama? Industrial y comercial del Estado, ¿cierto? Como funciona, por ejemplo, Metroparques, bueno, y otras, el INDER, que no son secretarías, sino entes que tienen una autonomía, pero que están bajo los hilos de la administración municipal. Como entes adscritos. ¿Ah? O sea, son entes adscritos descentralizados. Exacto, organismos descentralizados, esa es la palabra. No quiere decir entonces que para uno obtener imágenes de Telemedellín va a ir a la Secretaría de Comunicaciones a solicitarlas, no, eso es directamente con Telemedellín, y Telemedellín maneja autónomamente su archivo de imágenes y no tiene que pedirle permiso al alcalde para vender o no vender, o a la alcaldía o a alguna instancia de la alcaldía. Telemedellín maneja sus recursos, sus archivos autónomamente, como cualquier otra empresa de televisión en el mundo, ¿cierto? Privada o pública. Esta es otra cosa que marca también los archivos audiovisuales, que son los personajes también de la ciudad. A Juanes lo tenemos desde que estaba en Equimosis, por allá en el 97, en el Carlos Viejo, y le tiraban tomates, papeles, de todo, y ya verlo ya hecho un personaje más famoso, ya yo creo que ni a Medellín viene, o vendrá muy poco. Y es la transformación de los personajes, de la ciudad, de los hechos, de los acontecimientos, de todas estas cosas que los jóvenes están interesados en ella, pero no tienen dónde verlos o no saben cómo es, porque ahora todo es tan diferente. Y es bueno que ellos como que vean estas cosas. Por ejemplo, mi asistente en estos días estaba toda emocionada viendo una novela y estaba viendo Betty la Fea. Y yo decía, ¿hace cuánto salió Betty la Fea? ¿En el 99? ¿Es de qué época? Como desde el 99, y ellos ahora la disfrutan. Puede que ellos no disfruten esto porque no lo estén viendo constantemente, pero es bueno tener la historia guardada con la esencia, con los metadatos que se pueda encontrar y que tengamos un lugar donde hacerlo. Adri, ¿este archivo es digital o nativo digital o es Betacam? ¿Y tiene procesos? ¿Qué procesos? Ya está digital, pues, porque ya No, sí, pero ¿se migró el formato o se le hizo proceso de...? No, se migró el formato. Ah, bueno.
Ajá. Habría que decir que hay mucha parte de este archivo, yo no sé en Telemedellín, pues yo simplemente he trabajado en periodismo y me ha tocado pues mucho en televisión y tener que ver con imágenes archivables, pero nunca he manejado archivos. Lo que sí he visto, yo no sé si en Telemedellín sucede o sucedió al principio, lo que sí he visto y en Teleantioquia, porque me tocó buscar archivos para documentales, incluso para noticias mismas, para ilustrar con archivos momentos de Medellín de los que uno estaba hablando en el contexto y no encontrarlos, ¿cierto? Porque al principio no hubo una orientación ni una formación adecuada para hacer los archivos. Entonces uno encuentra un montón de imágenes sin fecha, sin una referencia de qué es eso, de qué parte de la ciudad es, de qué barrio. Guardaban las cosas y no apuntaban datos, o si los apuntaban se extraviaban, o quien los manejaba no los tenía en cuenta. Entonces hay dificultades con cierto archivo más viejo para uno saber exactamente de qué se trata. Pero lo ideal es poder uno encontrar una calle de Medellín y saber de qué fecha es ese video, dónde es eso, en qué contexto fue hecha la imagen. Eso es dispendioso, pero lo que hay que es sembrar la conciencia de que el manejo de un archivo necesita gente capacitada y hay que pagar para eso y para tener ese trabajo, que es un asunto aburridor, digamos, lo dispendioso, cansón, pero hay que hacerlo si de veras tenemos tener un archivo consistente que le sirva a uno para tantos procesos de comunicación hoy en día. Hay otra cosa, es que, por ejemplo, los jefes no se dan cuenta de la importancia que viene a tener el cerebro, porque la videoteca se convierte en el cerebro de la entidad, que allá llega todo lo que se produce y de ahí pueden llegar a sacar para hacer en cualquier momento cualquier programa. Entonces, el archivo es como, o era antes la parte donde metían a todo el con que estaban aburridos. Ah, no, a ese métalo allá para que se aburra. Entonces la gente lo hacía sin amor, lo hacía sin ganas. A mí me metieron aquí para aburrirme. Bueno, afortunadamente ahora existe la administración documental, las ciencias de la información que te enseñan todo eso que no sabes y que tienes que aprender a manejar para estar ahí contento, animado y sacándole provecho a todo el material que hay. Pone punto cero, por favor. En el caso de Telemedellín, ¿ocurrió lo que cuenta Luis Alirio o desde el comienzo fue un proceso organizado, había formación, habían sistematización o fue también un poco así a la loca? No, yo soy administradora documental y me presenté al concurso y pasé, pero yo no sabía nada de televisión, entonces uno siempre empieza aprendiendo, entonces era sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, los primeros programas de Operación Ciudad no tenían sino el nombre del invitado y la fecha, no tenía nada más. Entonces hemos estado, como hay tanto trabajo, entonces uno despacio le va haciendo, porque uno ya sabe la importancia que tienen los programas y uno dice, ay, ¿cómo así esto lo grabaron en tal parte? Mira, está Alonso Salazar cuando era chiquito. Y entonces uno disfruta de todo eso, entonces uno ya se encarreta y empieza a ponerle todos los daticos que le hacen falta. Otra cosa es que en los canales de televisión los periodistas pensaban que porque eran periodistas y eran profesionales, ellos no tenían nada que ver con el programa. En Telemedellín fue muy duro, como la cultura de, mire, es que usted fue el que hizo ese programa, usted es el que nos tiene que dar los datos, porque usted sabe quién fue el invitado, cuánto duró el programa, cuántos cortes tenía, y ellos no hacían eso. Al principio decían, ve, este fue el programa de hoy. Entonces uno se tenía que sentar a ver todo el programa, sacarle los datos, y eso era doble trabajo. Y ahora lo que hacemos es que ellos manejan la planilla, la llenan, está digital y la pasan con el cassette. Entonces el trabajo pasa casi que hecho a la videoteca. Uno que hace, lo digitaliza
pero ya tiene todo y uno no se tiene que sentar a verlo todo y a saber lo que ya se sabía. Hoy en día estos archivos demandan de quienes los manejan una agudeza como la que demanda la realidad del periodista, del reportero gráfico. En el argot nuestro se habla de tener olfato periodístico, entonces uno sabe qué cosa es la noticia, dónde está la noticia, dónde la encuentro, qué de lo que un personaje dice es noticioso. Pero lo mismo pasa con los archivos. Es decir, ¿cuánta gente entrevista uno en un año, por ejemplo? Un noticiero, ¿cuánta? Pues hay que tener pispicia para saber qué testimonios guardo. Y no guardar toda la carreta y el bla, bla, bla que habla la gente, pues, cosas que sobran. Entonces, uno tiene que tener un criterio para saber, esto va a perdurar, esto sirve dentro de 20 años, este testimonio de este señor. Pero para eso hay que buscar la gente adecuada para poder tener unos archivos. Es decir, es como el que maneja una hemeroteca o algo así, tiene que saber de eso porque o si no, eso no le va a servir a nadie, ¿no es cierto? Entonces los archivos tienen que tener eso ahora. Hoy en día se usa mucho, yo no sé si en este momento, Adriana, pero cuando yo fui director de noticieros había una condición para cada reportero y era una obligación como el hecho de ir a cubrir su fuente. Los periodistas en los noticieros, unos cubren la economía, otros cubren la política, otros cubren el orden público y cada cual responde por lo que pasó en orden público ese día. Si no respondió, no hizo nada, no le falló al trabajo, en fin. Una de las condiciones era que tenían que determinar qué se archivaba de lo que grababan en el día. Eso todavía se utiliza en muchas partes, en otras probablemente tengan personas que se dediquen a mirar lo que se grabó, a ver qué se guarda, porque además también se guarda, a veces se guarda muchísima basura que sí, lo único que hace es ocupar espacio en contra o es en contra de otro material que sí es valioso, ¿cierto? Eso sí necesita su cuento, hay que estudiar ese asunto. ¿No entra la censura también? No, pues ahí hay cosas, es decir, hay cosas guardadas que pueden ser censuradas dentro de 10 años. No, eso no lo vas a sacar ahora, ¿cierto? Eso pasa, puede pasar, pero está en el archivo y en algún momento de la historia podrá ser revelado o sacado a la luz pública para ayudar a entender procesos históricos del desarrollo de una ciudad, de un pueblo, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas, en guardar archivos, bueno, es posible que suceda, pero a mí no me ha tocado. No, eso no lo guardemos porque es que no conviene, porque es que lo dijo Uribe. No, Uribe dijo esto, bueno o malo, conveniente o inconveniente, es valioso como documento, se guarda, ¿cierto? O que el guerrillero tal dijo tal vaina y profirió una amenaza contra alguien específico, eso se guarda, eso ha de servir para algo, para mañana. Entonces, como les digo, se necesita pispicia para eso, como se necesita para ser periodista, para oler la noticia, de saber qué nos va a servir para la historia nuestra. Nosotros un día guardamos un archivo, no sabíamos si servía o no servía. El caso es que la señora presentó una demanda ante el Estado por la pérdida de su hijo y ella no tenía pruebas de ninguna parte. Y llegó a Telemedellín y entonces uno empieza a preguntarle, bueno, dígame en qué fecha fue, cómo se llamaba el muchacho, dígame más datos y la encontramos, la noticia. Y con la noticia la señora presentó su demanda y le dieron una platica. O sea, eso puede que no sirva para otras cosas, pero a la señora le sirvió. Y nos han pasado muchas cosas, como dice Luis Alirio, los periodistas ya tienen muchas normas y las tienen que cumplir por escrito, porque si ellos salen a archivar, ellos tienen que responder por ese material, porque si después lo piden, ya nos damos cuenta que quién fue el que lo tenía que mandar a archivar y no lo mandó, y eso los va fichando a ellos. Y cuando mandan a archivar y no desocupan sus carpetas, en Telemedellín no les firmamos el paz y salvo y no les pagan.
no les pagan porque no están mandando a archivar. Entonces están tomando medidas para apoyar y para que ellos caigan en cuenta de la importancia que tiene ese material. Nos han pasado muchísimas cosas. Ahora, y es que hoy en día ha habido normas, cada vez hay más normas y más cuidados y más, ¿cómo les digo? Más demandas de la gente sobre asuntos que están en archivo y sobre lo que significa patrimonio. Entonces, omitir el hecho de archivar, no dar la información para que se archive cierto testimonio, ciertas imágenes que se hicieron en tal lugar, hoy en día eso es ir contra el patrimonio histórico de la ciudad, en el caso de Telemedellín, porque Telemedellín y Teleantioquia son canales públicos. Entonces, cualquier cosa de esa se podría interpretar como ir en contra, pues, de en perjuicio del patrimonio histórico de la ciudad. Lo otro es que los archivos tienen que tener en cuenta una legislación que cada vez está siendo mucho más rigurosa. Uno ve que casi que cada día resultan cositas nuevas relacionadas con los derechos de autor y con el hecho de la aparición de personas en ciertos contextos. Dígame a ver que me metan a mí por alguna circunstancia un día que yo hice cualquier problema tragueado en la calle y me metieron a Bellavista por una noche y que dentro de un año me saquen a mí en Bellavista sin poner nada, sin poner esto es el archivo, y aparezco yo en Bellavista. Entonces quedo yo con todos los amigos míos en la noticia que sale al año de que yo estoy en Bellavista. Yo puedo demandar a ese noticiero porque me perjudica. Ese tipo de cosas hay que saberlas manejar. Usted va y le compra a Telemedellín unas imágenes donde hay gente en la calle, en la cárcel, donde hay una pareja besándose en la calle, no sé, o alguien en el hospital, porque usted está haciendo un trabajo sobre la salud en Medellín y usted hace ese trabajo tranquilo y lo saca al aire, y resulta que me sacó a mí dándome picos con una muchacha en la calle y eso me perjudicó. Yo lo puedo demandar. Eso es de un cuidado hoy en día tenaz, tremendo. Hay que averiguar, hay que investigar, hay que saber qué puedo usar al aire, qué no, y con qué condiciones, ¿cierto? Porque, es decir, yo pasé por Junín hace 5 años haciendo tal vaina y me sacan dentro de 5 años y eso me trae a mí un perjuicio, algo tiene que defenderme como ciudadano. Entonces eso es un asunto jodido ahí, que no es tan sencillo de manejar. Que precisamente son… precisamente eso tiene que ver con una decisión de hacer una formación en archivística y en archivos audiovisuales, y que es una decisión de los últimos 15 años. En Colombia no hay tradición archivística. Teníamos programas de gestión documental o de administración, no teníamos una carrera de archivística. En la Universidad de Antioquia existe una carrera de archivística hace 14 años. Y ha habido un movimiento importante en los últimos 15 años sobre la conciencia de la archivística audiovisual también. Entonces, a partir de ahí, claro, se ha formado una gente que ahora no es la empírica que llega a trabajar en los archivos y a tomar decisiones sobre la marcha, sino que ahora existen una normatividad, como decía Luis Alirio, existen unos protocolos, todos los archivos tienen protocolos, los de televisión, los los audiovisuales personales o de autores, todos tienen unos protocolos que el archivista audiovisual o el archivista que llegue a trabajar ahí ya tiene pues como una base para seguir y para hacer todo este tipo de conservación de la imagen.
Ven, Adriana, volviendo a la pregunta de ahora, entonces en Telemedellín, en el archivo, hay todavía muchas imágenes por clasificar. O sea, No. o sea, ya todo está… Todo está clasificado, lo que pasa es que hay algunas cosas que todavía se están complementando, pero ya son localizables y las imágenes como tales está todo ya al día. Todo Y- es diario que se archiva y se cataloga y se guarda, eso es diario. Y tenés analógico, magnético. Sí, está en Betacam, en Divicam y en Mini Divicam. Ese todavía no lo hemos digitalizado porque es bien costoso, pero ahí está. Lo podemos transferir. Este es la construcción del puente Punto Cero, que habían muchas mangas todavía por allá. Vení, y con relación al acceso al archivo, yo tengo que escribir para solicitar unas imágenes puntuales o yo puedo ir a sentarme No, frente… tienes que pedir una cita por la página de Telemedellín en PQRs. Preguntas, quejas y reclamos, ahí hay una solicitud y la llenas y ya te dan la cita ¿Y en qué consiste la cita? Yo llego allá y hablo con quién. conmigo. Listo. Videoteca, Y te digo sí. qué estoy buscando y nos sentamos juntos a buscar, yo solo me siento a buscar o ya me decís por el medio del sistema si existe o no lo que yo estoy Sí, buscando. yo te puedo decir si existe o no lo que estás buscando, pero tú me das los datos que necesitas, pues lo específico de qué estás trabajando, de cuál es tu documental o de qué lo vas a hacer y ya nosotros te buscamos y te damos la cotización. Y existe la posibilidad de yo sentarme frente a un monitor Sí. a visualizar horas y horas de material tratando de encontrar lo que estoy buscando. Tantas horas no, porque no hay sino un visualizador y solamente tenemos una máquina Betacam, entonces es un poco complicado. Ok, y tiene que ser directamente desde cinta o ya hay un sistema. No, hay sistema, hay, a ver, del 2015 hacia arriba está todo digitalizado y lo podemos ver en el computador, está en servidores. Eso. Pero nosotros del 97 hasta cierta fecha tenemos Betacam, Divicam y Mini Divicam. Tenemos también SDICAM, pero para SDICAM hay más máquinas y tenemos servidores. Nosotros manejamos todo. Y ahora últimamente tenemos disco óptico. Que el disco óptico es como para los programas que hacen diariamente, porque archiva de a 30 programas cada disco óptico. Se necesitan las imágenes, si hay como unos criterios para la venta, pues no cualquiera puede comprar, sino que también pues me imagino que más como para cuestiones como educativas, formativas o comerciales. Todo el mundo puede todo comprar, el mundo. todos los habitantes de Medellín las pueden comprar. Y sobre los derechos de autor, frente a esas imágenes que ustedes venden, ¿cuál sería el mecanismo para la utilización? Nosotros ya las veríamos allá y le decimos si se puede o no se puede, porque es que hay ahora con tantas restricciones, como nos decía Luis, tenemos que andar despacio con eso. ¿Y no han tenido ningún problema con las que No. se han vendido hasta el momento? No, hasta el momento no. Para facilitar, digamos, al público, siendo una… el público patrimonio del público, ¿por qué no van a hacer por internet? La persona común y corriente hace algo aquí. No, porque, a ver, es muy costoso hacer eso de ponerlas en internet es bien difícil y con los derechos de autor es muy difícil. A veces ponen cosas como estos videos, por ejemplo, que los están colocando por WhatsApp y en las redes, pero no todo se puede, pues todo no se puede por la legislación. ¿Es un sistema propio de Telemedellín o están en una base de datos así más genérica? No, la plataforma la diseñó Telemedellín porque, a ver, las plataformas que habían pública en ese momento no nos servían. Nosotros cambiamos varias veces de base de datos hasta que llegamos a esta, que esta se puede, si necesitamos hacerle cambios, el ingeniero de sistema le hace cambios, SSQL,
que tiene pues como muchas maneras de diseñarla, de agregarle datos, formatos, de hacerle cambios. Entonces estamos como con esa, que es la que más nos ha funcionado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere contar algo de lo que está viendo? A mí, por ejemplo, en Videoteca me han pasado muchas anécdotas. A una señora en Medellín, por ejemplo, se le perdió el hijo, llevaba desaparecido 3 años y un día vieron un programa donde en primera plana salían unos reinsertados y ahí estaba el muchachito sentado en la tercera banca. Pues no era tan muchachito, era un joven. Y la señora llegó llorando a Telemedellín, es que yo lo vi en el noticiero de ayer, pues sí le pusimos el noticiero y ahí estaba. Y ella pensaba que era muerto y no, ahí estaba vivo. A otra señora, por ejemplo, una vez, ella llegó llorando y se arrodillaba y me decía, yo vi a mi hijo ayer, lo vio en el noticiero también. Es que me salió en primer plano porque yo me acordé de él, porque le despertó como muchos sentimientos las imágenes, que eran una, ¿cómo se llama eso? Cuando los soldados hacen su juramento, y eran las únicas imágenes que habían para juramento de bandera. Entonces yo cogí un casé viejo y se lo pasé a los del noticiero y ellos pintaron la nota con eso. Era un juramento de bandera y al hijo de ella lo habían matado hacía por ahí 4 años prestando servicio. Pintamos la nota con eso y ella decía, se me apareció el hijo, y el esposo afuera decía que ella estaba loca y decía que no le parábamos bolas, que estaba loca, que la había tenido que llevar. Y yo puse el noticiero y ahí salió el muchacho en primer plano, ella lo vio ahí y dijo, vio, sí estaba, yo sabía. Y el esposo también se arrodilló ahí llorando y dijo, mija, perdóneme porque yo no le creí. Y la señora estaba feliz con su material y con su muchacho, entonces le hicimos la copia. Han pasado pues muchas cosas, esas son 2 anécdotas que tengo hasta el momento, pero hay muchas más que tengo, pero no, pues no me acuerdo en este momento. Adriana, vení, ahorita contabas el caso del gamín. Sí. Entonces, en la base de datos, el gamín se borra. El gamín se borra y se pone el Pero nuevo. ¿por qué se va a borrar si yo de pronto cuando vaya a buscar, de pronto yo busco por gamín? No, porque es que los términos cambian y usted tiene que actualizarse a los términos. Yo estoy segura que ahora nadie va a pedirme un gamín. Pero, A mí me piden un habitante de calle y ya se llaman habitantes de calle, no gamines. pero es posible dejarlo con varias entradas. Pues yo los borro, porque Sí. no me parece. Pues sí, uno tiene que actualizar así como... ¿Cómo? O sea, entre más entradas, más posibilidades de acceso a... Sí, pues pero ya cuando veo que el término cambia del todo, yo sí trato como de ponerle el más actual. Yo trato No. de hacer eso, aunque lo que ustedes dicen es correcto. Yo podría poner gamín hasta 1997, en adelante se llamaban habitantes de calle y después, o sea, la base de datos sería grandísima yo especificando todo eso. Pero yo apoyo a Adriana, yo también soy activista y lo que sucede es que muchas veces los espacios, no tenemos espacios para todas esas palabras, entonces lo que hay es una herramienta que se llama tesauros y uno puede consultar en los tesauros actualizados ese cambio de términos a través de los años y a través del tiempo. Porque realmente así uno quisiera dejar todos los términos, muchas veces las bases de datos, por más flexibles que sean, no permiten todos esos vocablos. Muy bien. No sé, para terminar, Luis Alirio, démosle como un fin a la charla, contanos más sobre la impresión que te da este recorrido por la ciudad que nos presenta Adriana. No, hay algo, digamos, especial que yo mismo pues he experimentado y que el archivo visual que hay
entra a contribuir en lo que uno está contando de una manera formidable. A mí me tocó toda la época de la guerra del cartel de Medellín, el llamado narcoterrorismo, toda esa guerra que Pablo Escobar le planteó al gobierno y lo que pasó. Entonces me ha tocado, por ejemplo, que en ciertos espacios, en ciertos auditorios, tiene uno la sensación, contándole a los muchachos sobre aquella época, de que ellos están como pensando que uno les está inventando, de que uno les está contando una fábula, de que cuando pasó algo tan aterrador, que uno le está poniendo pues a las cosas. Porque resulta que hoy en día hay 5 muertos en un fin de semana en Medellín, y yo no quiero decir con eso pues que es que eso es muy poquito, no, eso es aterrador que haya uno solo. Pero hoy en día, por ejemplo, se pone el grito en el cielo y no, la cosa aterradora, Medellín se acabó. Hombre, a mí me tocó un domingo por la tarde hacer para Caracol Radio un balance de 90 muertos entre viernes y domingo en Medellín. A uno no le creen eso. Los carrobombas, todo ese terrorismo, las imágenes, ese archivo que existe ayuda a que la gente se dé cuenta de que realmente venimos de una época terrible y que Medellín, por ejemplo, hoy es otra. Usted con meras palabras no lo puede hacer. Pero el video, en particular el video visual, pues el archivo visual tiene una fuerza particularmente grande a la hora de contar la historia, ¿cierto? O sea, ahora hay una herramienta grandísima para los historiadores del futuro. Y estos archivos habrán de servir para que la historia en el futuro sea mucho mejor asimilada, y probablemente eso va a ayudar a que el desarrollo de los pueblos se dé de una manera mucho mejor a la que hemos experimentado hasta hoy en la historia. Si es que no pasa lo que dicen que dijo la ONU, que nos vamos a acabar en 50 años, pero de veras que, es decir, lo que quería era hacer resaltar la importancia de este tipo de archivos hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías. Eso hay que aprovecharlo, en las universidades tienen que mirar esto, las empresas que trabajan con esto cada vez deben ser más conscientes del tesoro que están manejando, ¿cierto? Y esto todo sirve, o sea, son archivos que no solo sirven para cambiar la historia, para contarla. Decisiones en materia económica, decisiones en materia política, en asuntos culturales. Estos archivos son esenciales para ese tipo de asuntos. Pero por ahora él no ha dicho borremos los videos. Las imágenes están ahí. Pero yo tengo las imágenes del edificio Mona. Sí, a ver, La es que también, o sea, no una cosa, ya no tenemos el Teatro Junín ni el Teatro España, pero si tuviéramos videos, si tuviéramos imágenes de eso, hay fotografías que salvan un poco esto. Es decir, sí, entre otras cosas, pero es que eso es otro cuento, es decir, es hablar de la destrucción del patrimonio, que Medellín, pues algún crítico de este asunto decía que Medellín es una ciudad experta en autodestruirse. Joyas arquitectónicas que deberíamos tener. Yo me pregunto hoy en día,
Porque había que tumbar el Teatro Junín, porque no se podía hacer el edificio Coltejer en otra parte, hombre, en otro ladito, en un ladito ahí del Teatro Junín, ¿o qué? O es que Coltejer no tenía con qué comprar el terreno para eso. ¿Por qué tumbar una joya arquitectónica como el Teatro Junín? Entonces, ese es otro cuento, ese es otro asunto, pero quedan las imágenes, lo que dice Adriana. Bueno, ya no está el edificio Mónaco, pero hay por lo menos una prueba visual de que existió y cómo era. Pues no sé, bueno, digamos que aquí el punto no es criticar al alcalde, sino, pues muchos alcaldes pueden querer eso. No, yo le digo, muchos alcaldes, gobernadores, presidentes pueden ir contra el patrimonio y contra la historia, pero precisamente el archivo visual, los archivos de los que estamos hablando hoy, van a ser los salvadores precisamente de eso que los gobernantes en determinado momento hacen. O sea, el comentario suyo va más en favor de los archivos mismos que de... ¿cierto? Ese es el asunto. Muy bien. Claro, para eso son y eso. Yo creo que pues iremos mejorando en el manejo de este tipo de recursos. Las pirámides también las tumbamos. Las pirámides, eso es historia reciente, ¿no? Pero uno se pone a ver los archivos que hay ahora y uno dice, ¿cómo sería de bacano tener imágenes, videos bien conservados de los años 50, cuando Rojas Pinilla, cuando el Bogotazo, todo esto, de León de Grey, de personajes que tenemos, pues, artistas, escritores, cineastas, fotógrafos, verlos uno en su vida normal, en su vida cotidiana y escucharlos. Quisiera uno, ¿cierto? Las nuevas generaciones son afortunadas en ese sentido. Habrá que ver qué va a pasar con eso. Perdón, una cuestión. Bien. Me disculpa. Una cuestión que me pareció muy curiosa. En la hacienda Nápoles había una cantidad de animales silvestres y le llegó el gobernador, ciertos gobernadores y alcaldes que no había forma como mantener alimento a esos animales. Entonces, símbolo de que Pablo Escobar tenía una avioneta en la cual mostraba dónde hizo el primer viaje. Esa avioneta fue a Santa Fe Antioquia. De Santa Fe Antioquia me puse ya a averiguar dónde está la avioneta y por ahí la despedazaron para venderla por chatarra. O sea que se sentía avergonzado. ¿Quién? Pues las administraciones. Ajá. Porque la avioneta era un símbolo de que el primer avioneta que se extraña, que porque una avioneta tiene doble tanque, le parecía extraño. Entonces en la hacienda Nápoles, viéndolo bien, muchos trabajadores decían, no, es que aquí Pablo Escobar nos dio trabajo a todos nosotros, y los animales, era tremendo mantener tanto animal, entonces muchos tuvieron que emigrar al río Magdalena, como el caso de los hipopótamos, y muchos felines que fueron a dar al zoológico Santa Fe y otros fueron a Pereira. Ya la avioneta no está. Pero no. yo tengo las imágenes cuando queramos hacer el documental, ahí está la avioneta. Ahí está la avioneta, ahí las imágenes con la avioneta ahí puesta, ahí están. Ahí está la avioneta. Uno, digamos, a la hora del té, uno dice, no, yo no estoy de acuerdo con que quiten la avioneta, pese a que es una imagen de la cosa más mañe que hay en el mundo, ¿cierto? Pero es un símbolo de un momento histórico, ¿cierto? Eso es muy mañe, pues a mi forma de verlo, esa avioneta puesta donde la puso Escobar, pero eso terminó significando un asunto complicado en la historia reciente que hemos vivido. Ahí están los videos, para eso es el archivo. Respecto una preguntita, pues para Adriana Cadavid. Pues, por ejemplo, una entidad como Telemedellín que a diario tiene tantas y tantas grabaciones, tantos y tantos programas, pues hay unos criterios para la conservación, pues porque no cabrían en tantos años tantos y tantos archivos. Hay criterios como para qué es lo que se guarda
para determinados momentos y qué es lo más histórico que puede guardar? A ver, por ley nosotros tenemos que conservar toda la programación que sale en el día, o sea, todos los programas deben de reposar en la videoteca, eso es por ley. Pero el archivo de imágenes, si los periodistas tienen que tener mucha conciencia de qué es lo que se debe mandar a archivar y qué no, porque también guardan mucha basura. A veces, ese es el primer filtro, lo que miran los periodistas y lo que ellos mandan, pero la persona que archiva tiene otro filtro y dice, ¿para qué mandó a archivar esta bobada? Entonces entre ellos dos hablan porque puede que no sea tan bobada como la ve uno y el otro le diga, no, guárdemela porque es que voy a hacer otra nota con eso en estos días, o porque con esto podemos sacar las notas del 31 de... ¿Cuándo es que hacen el 28 de diciembre. 28 de diciembre. Las inocentadas, puede que lo tenga con otro fin, pero entonces se guardan hasta determinada fecha, hay varios procesos que ver con eso. Vení, Adriana, pero entonces si entiendo, la única copia que existe de ese material está en la videoteca, en el archivo. Los cassettes o las... ¿Cómo así que copia? No entendí. Yo tampoco. El periodista graba, Sí. y le entrega al archivo las imágenes. El periodista grabó en un cassette ya no, en memorias. Un periodista salió a hacer una nota, ellos ya graban en memorias y las descargan en el computador y tienen que llenar la orden de archivo. Y cada uno tiene una carpeta en el computador, en un servidor, perdón, en un servidor ECO. Entonces cada uno de ellos tiene una carpeta en el servidor, todos los periodistas. Entonces cuando ellos descargan dice de aquí sirve de tal tiempo a tal tiempo y de tal tiempo a tal tiempo y firman, pues, y queda guardado en la carpeta de él, esa es como la firma de ellos. Entonces la persona que archiva es la que se encarga de bajar todo eso, catalogarlo, meterlo en determinado tema y guardarlo si es necesario o si es temporal, guardarlo en otra carpeta temporal como lo acabé de decir, y ya eso no tiene que ir a entregarlo corriendo así como se hacía en la época antigua, sino que eso está ahí. Ya cuando ellos se retiran del canal, tienen que ir a firmar el paz y salvo, entonces uno se mete al servidor y dice, no, es que tú no has mandado a archivar, mira, tienes 10 carpetas sin archivar, no te puedo firmar. Entonces como no les pagan, ellos tienen que estar en la obligación de describir las imágenes, decir que las hicieron y de qué tiempo a qué tiempo quedan y ya nosotros las archivamos. Listo, pero entonces esa carpeta temporal es borrada. Después de que pasa Cuando archivo se borra. archiva, ya se borra. Y la memoria también es borrada, porque se va a usar para otra grabación. Sí. Entonces la pregunta era, la única copia que existe es la que tienen ustedes. Nosotros tenemos otra copia legal porque es que... Doble copia. Sí, Ah, una copia legal en disco óptico que se hace cada 6 meses. Un backup. Sí, backup. Exacto, eso se guarda en servidores. Porque con la tecnología nada se sabe, nada está seguro. Entonces queda guardado lo que se produce en las notas, En en, la los base de reportajes, datos, sí. y toda la programación queda guardada. Sí. Y por un tiempo determinado. Pero la programación tiene un tiempo determinado, ¿no? No, nosotros lo guardamos todo, todos los programas se guardan. Todos. Sí. O sea, yo Todos. puedo consultar el noticiero del 27 de noviembre del 2007. Sí. Mm. Y los de la calle todos lo están guardados allá en videoteca también. Muy bien. Bueno, dale. En peso, ¿de cuántas teras de información estamos hablando? Ay, al ingeniero no lo trajimos, yo decía eso, no sé Pero nada. ni idea. Pero yo sé que es muchísimo lo que tenemos ya, pues compraron un servidor nuevo en estos días que es para almacenamiento aproximado de otros 2 años y cada que haya necesidad otro servidor, pero eso ya lo maneja esa ingeniería, no yo. Listo. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora te quería preguntar, el noticiero está en el archivo de Coppercol. Sí. Sí.
Bueno, vamos a tener jornadas de la memoria con Nacho y vamos a hablar del archivo de Coppercol, ¿Cuál Nacho? de Videobase. Ah, sí, porque eso lo compró Videobase. Sí, entonces Pero el archivo de Coppercol tiene inconsistencias, lo que decíamos ahora al principio. Mucha parte de ese archivo no tiene fechas, sí, ¿cierto? sí. De cierto tiempo para acá ya se tomó conciencia y empezó a archivarse con más cuidado, pero hay muchas imágenes de ahí del principio que no, pero de todas maneras es muy valioso. Y es valioso que esté y que lo hayamos encontrado, porque lo habíamos estado buscando mucho y hace un poco más de 3 años, 2 años, supimos que lo tenía él en su casa. Entonces vamos a hablar un poco de ese archivo, que seguramente vamos a hablar también de vos ahí. ¿Me invitas? Te invitamos, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias Adriana, muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a Jornadas de la Memoria el próximo 21 de agosto. El jueves, este jueves vamos a tener en el Centro Colombo Americano el Fílmico vuelve a la Cinemateca. Vamos a presentar una película que se vio muy poco, de hecho por palabras de la directora, solo se vio una vez en 35 milímetros y es la película Don K de Patricia Ayala, así que muy invitados al Fílmico vuelve a la Cinemateca. El director de programación de Telemedellín, Jaime Moreno, que estaba planillado para venir, ahí está el nombre, se mandó a decir que lo disculpen, tuvo dificultades, en realidad él tiene un cargo algo complicado allá, le resultan muchos, como decimos ahora, chicharrones que resolver. Colombia Moda, Colombia no Moda. pudo venir. A ustedes muchas gracias.